Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos nuestros amigos, seguidores y esta preciosísima comunidad interesada en la justicia y el derecho que hemos ido construyendo poco a poco en los últimos 5 años. De todo corazón agradezco a las personas que se conectan en esta tarde y a todos los que van a ver este programa en nuestro canal de YouTube. Me presento, soy Alita Quintero, abogada holística, y en este sentido holístico, ¿qué tenemos que decir? Que es una interpretación del derecho desde el punto de vista más humano. Y en ese sentir humano, toda su dimensión emocional, espiritual, y poder apoyar los procesos desde la sanación del alma, porque al sanar el alma superamos los procesos. En esta tarde tengo una invitada maravillosa, una querida amiga y colega que es Alejandra Silva, pero su nombre completo es María Alejandra Silva Guevara. Ella es abogada egresada de la Universidad de Santander, magíster en Derecho Privado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tiene 10 años de experiencia en el área del derecho comercial, privado y la conciliación en derecho. Es operadora de insolvencia económica en persona natural no comerciante. Y para mi gran felicidad, es una amiga muy querida con quien he tenido la oportunidad de compartir y alternar escenarios como este y otros de la vida pues ya más cercana. Alejandra querida, besos y bienvenida a este tu espacio, porque también ha sido tu casa siempre que podemos compartir y alternar juntas el conocimiento con nuestros amigos y seguidores. Bienvenida, Alejandra. Así es, muchas gracias, Alita, por invitarnos, por invitarme a tu gran comunidad de seguidores, de apasionados en buscar el acceso a la justicia, en estar informados, en aún no siendo abogados, estar al contacto, al conocimiento, actualizados, al querer buscar ese conocimiento de decir, no, no me las sé todas, pero voy a buscar una buena información, una fuente de derecho, una fuente de conocimientos que es tu canal, porque es totalmente informado, todo lo que entregas es una información verídica, es algo que trasciende y que llega a cada uno de las familias de Colombia, y que es muy importante que todos estén enterados de las actualizaciones que está la justicia, porque como siempre y lo manifiesto, el primer acceso a la justicia es el conocimiento, es usted saber si tiene una ley. Y qué bueno Y que tiene un esté. derecho, claro, iniciaste por lo que era. Es que nosotros no podemos acceder a la administración de justicia, y a la administración de justicia es todas las diferentes fases que eso integra, el sistema de aproximación, de conciliación, de mediación, y bueno, finalmente ya a la justicia ordinaria o a los tribunales de arbitramiento. No podemos tener acceso a esto si no sabemos que existe ese derecho. Y hoy, justamente, lo que vamos a hablar con Alejandra, querida, es una modalidad de solucionar problemas económicos y dar un respiro, un aliento, una segunda oportunidad. Y muy seguramente muchas personas no conocen ni siquiera que existe el proceso de insolvencia económica. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo puede hacerse realidad? ¿Y cómo puede funcionar esto en la vida cotidiana? Y por eso, pues es que estás acá hoy de invitada súper especial, Alejandra, porque yo creo que antes de empezar con la actualización de la reforma legal de este año, que es pues el tema principal, hablemos de lo que es la insolvencia económica, porque muchas personas todavía no tienen ni idea que esto es asequible para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Así es, Alita, eso es muy cierto. En realidad nosotros, y cuando tú me plasmaste, me dijiste, habla de la actualización, y yo como que guardé, yo dije, no, hay que hacer un espacio, porque para conocimiento de muchos colombianos, esta ley, pues muchas veces dicen, ¿por qué no es tan popular? ¿Por qué no es tan accesible? Y ahí viene una situación que uno dice, pues primero, pues a la banca, a las entidades, publicitarlo, pues no es la manera. Si usted no está enterado y no está informado, pues no la va a conocer. Muchas personas, esto siempre ha existido, y siempre lo he hablado, siempre ha existido para las personas jurídicas y para los comerciantes en el ordenamiento territorial en Colombia.
Pero las personas como vos, como yo, como empleados, personas abogadas, médicos que nos están viendo, personas que ejercen, que son asalariados, que están o que prestan medios profesionales, un ejemplo, un odontólogo, una persona que ejerza su profesión, es una persona que puede acceder a esto, pero que nosotros estábamos excluidos, o sea, no podíamos entrar a estos procesos de reorganización, ¿sí? Y estábamos como que, y las personas naturales, como ustedes o como nosotros, ¿cuándo podemos hacer este proceso? Desde el 2012, mis queridos amigos, desde el 2012, eso está instaurado en el Código General del Proceso. Es decir, esto, y a mí me gusta aclararlo porque esto no es por orden presidencial, eso no es por orden del alcalde, porque muchas personas llegan diciendo, ¿y cuándo se acaba ese decreto? ¿Cuándo se acaba esta ley? Porque yo estoy asustada a ver si me puedo acoger o no. Entonces a mí me gusta siempre hablarles y decirles, no se preocupe, esto está instaurado en el Código General del Proceso, esto es ley de la República, que existan modificaciones, que hayan cambios, digamos, sustanciales en algunas situaciones, pero esto va a permanecer, ¿sí? Y los que se acogen al proceso en el transcurrir de los años no se van a desmejorar. Exacto. Entonces, partiendo para que los que nos vean y se estén enterando o ya estén informados, digan esto y que quede plasmado de que eso está en el Código General del Proceso, de que esto es algo que va a permanecer, que cada modificación que haga el legislativo va a ser para progreso de los que pues en su momento necesitan acceder, tanto como acreedores, como deudores, como prestadores de los servicios, y eso es lo que ha querido la ley, porque en Colombia pues en realidad son, digamos, este tipo de procedimientos han sido muy legalistas y han querido siempre que las personas puedan acceder. Eso pues en una de las primeras preguntas y abarcando, antes de iniciar como tal el tema, estamos hablando de que que eso está para las personas naturales no comerciantes. Ahorita en la actualización, pequeños comerciantes con unas situaciones que ahorita la vamos a hablar y es muy importante mirar, y esto a mí siempre me gusta tocarlo, como lo decía al iniciar. Esto es una situación y es una problemática, una dificultad que tienen muchas familias. ¿Por qué siempre lo hablo de la familia? Porque cuando las familias, el núcleo familiar toma obligaciones, adquiere bienes, se obliga, de ahí nace la sociedad de decir yo te apoyo, yo te ayudo, yo estoy contigo, padre, o sea, es que la familia, ahorita hay pluralidad de familias, no solamente los que son el esposo, la esposa y los hijos, hay clases de familia, está la abuela con la mamá que se apoyan, ¿sí? Entonces toda esa situación para que dejemos eso entre comillas y decir, nuestro endeudamiento fue porque quisimos hacer un negocio, nuestro endeudamiento fue porque quisimos montar esta empresa, pero llegó el COVID en el 2020 empezó la situación, 21 empezó la situación y hemos tratado de sobrellevar la situación, pero Alita, no hemos logrado poner el punto de equilibrio. Hay muchas familias y muchas situaciones que están viviendo esta situación y que en realidad no se sientan que son los únicos. No. Se puede Es que problemas económicos tenemos todos en la vida. se puede imaginar que hay una legislación para los deudores. Mira, a mí me gusta explicarlo y me gusta hacer como muy sacar todo. Así como hay los procesos ejecutivos o las acciones Para cobrar, para ejecutar y hacer valedero ese título valor, perdón, esa garantía hipotecaria, la prenda. pagar el cheque, bueno, lo que sea. Exacto. O sea, así como hay una acción legal, jurídica, para cobrar, pues También también tenemos derecho está el a régimen que para los, las personas los que están acreedores tengamos endeudadas. una protección. Exacto. Entonces, partiéndolo de ahí, yo siempre le digo, mire, es que aquí, mira, así existirá de gente que el mismo legislador le, to, le tocó porque por costumbre empieza, pero ya le tocó legislar. Entonces, así pueden haber cientos y cientos de familias en el territorio nacional y de las personas que están viendo esto. Esto es un procedimiento que tú lo puedes hacer
en el territorio nacional, ¿sí? Entonces es muy importante que quede esto muy claro, que no se sientan identificados, que es lo único, no, hay una legislación para los deudores y así para hacer protección de su patrimonio, para mirar posibilidades de pago, para organizar y establecer fórmulas de arreglo para poder sanear todas sus obligaciones. Alita, y aquí voy a hablar algo muy importante, porque muchas personas cuando llegan y cuando te llegan a ti, cuando expresan esta situación, muchas veces se desahogan con las obligaciones que te están persiguiendo, o sea, que te están llamando, que no te dejan dormir, que te tienen embargado, pero el proceso lo que quiere es que haya una normalización. Es decir, estoy hablando de manera general. Entonces, tú no solamente puedes generar un acuerdo de pago con las obligaciones que tienes caídas, que tienes vencidas, porque hay algo, y yo creo que nos va a tocar hacer un live, un en vivo para hablar de educación financiera. Esto es muy importante porque en realidad conecta mucho. Esto, porque el tema es muy extenso, y para resumir lo que quiero decir con esto es, así como tú haces o quieres hacer acuerdos privados con las entidades y antes de hacer el proceso, porque no estamos hablando ni de la ley, tú dices, entidad financiera, uno, mira, yo tengo esta cuota de pago, pero yo quiero llegar a que tú me hagas un acuerdo para diferirlo a menos porque no tengo la capacidad, ¿sí? Y así tú vas con cada una, con cada una. Pero lo que es el tema, que muchas veces te hacen la imposición y te dicen, ya, Pepito Pérez, Pepita Pérez, aquí te hacemos imposición de este acuerdo de pago. Si es así, bien, si no, no te podemos brindar otra información. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, si es que si yo firmo este acuerdo con su merced, pues no voy a poder pagar el resto porque continúo con la misma situación, porque no solamente tengo uno. Alguien por ahí decía que era un filósofo muy bueno, Oscar Marín decía, el que le debe a uno le debe a dos y el que le debe a dos debe a tres y el que debe a tres debe a cuatro. Y así Del filósofo también sucesivamente, vamos a hablar ¿cierto? más adelante. Total. Entonces, siempre tú tienes más obligaciones. Entonces, ¿qué es la idea principal de poder establecer estas condiciones? Es que tú, a ti te quede un acuerdo de pago y no como ese balance, esa gimnasia financiera de decir, mira, Alita, las personas, y literal, o sea, yo creo que muchos se sienten identificados los que nos están escuchando, porque eso es gimnasia financiera. Van y o en un mes pagan una cuota, van y ya como la pusieron al día, van y raspan la otra tarjeta y van y pagan la otra obligación y así sucesivamente van pagando y van haciendo acuerdos de pago. O van sacando Avances avances de la tarjeta para pagar las otras para pagar tarjetas. la otra tarjeta para que le quede cupo. Cuando se da cuenta, la persona tiene un endeudamiento loco, quiere hacer acuerdos de pago, pero no les alcanza la capacidad de pago. Y es solamente con una obligación. Entonces, que nos quede muy claro que el proceso lo que quiere es llevar a hacer un acuerdo de pago no solamente con las obligaciones que tú tienes vencidas, sino las que tienes al día con las que usted sea codeudor solidario porque usted se obliga a pagar. Y esas obligaciones con codeudor solidario yo creo que nos llevan dos lives porque los colombianos desgraciadamente no conocen y no tienen información de eso. Y No cuando saben ni qué es eso. ¿qué Pero es pues eso? espérate, Alejita, vamos a hacer una cosa. Aquí voy a hacer lectura. Aleja habló del Código General del Proceso y que esto es por ley. Y esto es muy importante también como aterrizarlo y pues me va a permitir hacerlo porque no es algo transitorio, es una ley de la República y esa es la ley que nos rige a los procedimientos. Y dentro de ella se encuentra el título cuarto que habla, el título Insolvencia de persona natural no comerciante. Y es a partir del artículo 531 que nos explica la procedencia, el ámbito de aplicación, también nos establece las condiciones y los requisitos. Entonces, para que todos vayamos a ir desarrollando este concepto y teniéndolo muy claro, solamente les voy a leer el artículo 538, que son los supuestos de insolvencia. Y es, para los fines previstos en este título, se entenderá persona...
Alita, esos se modificaron. Eso fue una de las modificaciones que se hicieron. Es lo que es lo que nos va a explicar Alejandra más adelante, solamente para tenerlo claro, que está dentro de nuestro Código General del Proceso y qué es lo que determinaba en su momento, que habían unos supuestos de tener unas obligaciones vencidas de más de unos acreedores por más de 90 días, tener más de dos y ser una persona natural, no comerciante. Y teniendo estos requisitos, así lo decía nuestro código anteriormente, antes de que entrara la reforma de este año, se podía aplicar para ser titular de este derecho, de esta oportunidad y participar en un proceso de insolvencia económica, que se parece mucho a lo que tú nos explicabas de los grandes comerciantes, pero esos comerciantes y empresarios están dentro de un régimen diferente en la superintendencia de sociedades. Nosotros, las personas naturales, no comerciantes, lo podemos hacer en los centros de conciliación. Entonces, esto es para tranquilidad, que está regido por la ley y que esta ley se ha ido implementando y desarrollando con otras leyes y con otros decretos, dando vía libre para que este proceso de insolvencia se ventile o se tramite en centros de conciliación. Alejandra, ella es pionera también en liderar los procesos de conciliación porque además es directora de varios centros. ¿De cuáles centros y en dónde están tus centros de conciliación? Pues dijiste mucha información en la que acabas de dar y a mí me gusta, digamos, como en resumen, hablaste de los supuestos de insolvencia, son esos requisitos que la persona dice, Alita, yo quiero declararme insolvente, Alita, yo tengo esta situación, entonces tienen que tener muy claro que para acceder a la ley deben de sí o sí cumplir esos requisitos establecidos en el Código General del Proceso. Perdón, aquí tengo mi perro. Estar, estar en el Código General del Proceso, esos requisitos o sí obedece. Pues ahorita hubo un cambio bastante funcional, lo hablo así porque habían muchas situaciones, porque el tema es muy extenso, habían muchas situaciones que llevaban y decían la persona, no me puedo declarar insolvente porque soy empleado, tengo algunos descuentos, ¿qué hacemos? Entonces aquí el legislador se fue muy almático, voy a hablarlo así, muy humano, y hizo unos cambios bastante considerables. Entonces amplió la posibilidad a las personas que tenían esta situación que antes no podían hacerlo porque nunca iban a poder estar al día. Les voy a dar un ejemplo, a mí me gusta hablar con ejemplos. Ese profesor que tenía descuentos por libranza, que tenía más de la mitad del salario por descuentos automáticos, por pagos por libranza, tenía más pagos por ventanilla, por pagos personales, pues esa persona, hasta que no fuera embargado hasta las situaciones, porque muchas veces esas libranzas siempre iban a estar al día. Ahorita el legislador fue muy accesible para esas personas, para esos funcionarios públicos, para esas personas, soldados, policías, todos los profesores, fiscalía, CTI, bueno, todos esos servidores públicos que son tan atractivos, que son súper bellísimos para las entidades financieras, y lo hago así porque ellos van y les regalan tarjetas, van y les dicen, le ofrecen, Dios mío, son la atracción más divina del mundo los servidores públicos, pero cuando están endeudados dicen, yo no voy a poderme declarar insolvente. Y aquí en la legislación ellos se super actualizaron porque ellos dicen, oye, ya podemos acceder porque ya es más accesible. Y voy a decirlo muy puntual para que lo tengamos ahí súper pendiente las personas que nos están viendo, las personas que están ahí registradas. Yo sé que esta información les va a servir para ustedes, para un familiar. El mentor siempre nos decía, nosotros cuando no sabemos de insolvencia, cuando no sabemos de estos procesos, nunca hemos visto un quebrado. Pero cuando ya tenemos conocimiento, toda nuestra familia está así, nuestros amigos, el que tiene el BM, la C6, el de Mazda, ya sabemos que ella está por prenda, ya sabemos que está súper endeudado y entendemos y nos cambia el concepto de la vida totalmente diferente a lo que hablaba al inicio de la vida, que muchas veces es la carátula de lo que vendemos, de lo que se quiere vender, y por eso lo inicié, que es una realidad diferente
a lo que es el contexto del endeudamiento, porque muchas veces vemos una persona con su super apartamento, su super casa, pero está hipotecada, lo vemos con su super carro, pero camioneta, está pagando las pero está cuotas en y no prenda, tiene ni para, no, o sea, no le alcanza exacto, para almorzar porque se tiene va de que viaje pagar la para cuota de la Europa con la camioneta. tarjeta de crédito, está, y yo he tenido clientes y les digo así, pues uno dice, digo el santo, pero no el milagro, ¿cierto? Digo el milagro, pero no el santo, ¿verdad? Sí. Pero tú los ves en redes sociales y los ves en Europa, en Estados Unidos, viajando y uno dice, Dios mío, y uno le conoce los estados financieros y uno le conoce la situación y uno dice, Santo Jesús, pues Dios mío, Señor, pero así son, ¿cierto? Entonces, para hablar de los requisitos, porque yo sé que muchas personas están así y se sienten identificadas y no importa, para todo tiene una solución. Estamos hablando, hay, deben de existir dos obligaciones vencidas más de 90 días, aquí lo voy a hablar textualmente, como dice el artículo 538, tiene que haber una cesación de pagos de la persona natural que como deudor garante incumpla dos obligaciones vencidas con los acreedores más de 90 días, mis queridos amigos, o en contra de él hayan iniciado dos o más procesos públicos o privados de obligaciones dinarias, en especial o restitución, que estén bajo el mora de canos de arrendamiento. Estamos hablando de contratos, de leasing de habitacional. En esto, aquí es muy puntual porque aquí es donde muchísimas personas y la amplitud de la norma se empiezan a estandarizar más porque pueden más personas acceder a este procedimiento. En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá presentar no menos del 30%. Aquí ya cuando tú hablaste, hablabas del 50%. En la actualidad ya no necesita ese 50%, necesita el 30% del total de las obligaciones a cargo, o sea, de las obligaciones de los pasivos. Estoy hablando del resumen de las obligaciones que tenga cada deudor. Es muy importante tener esto en cuenta y lo mejor, y esto trajo un beneficio, yo creo que esta reforma en eso fue muy buena, dice, sin tener en cuenta los créditos cuyos pagos se estén realizando mediante libranza o cualquier otro tipo de descuento por nómina, a menos que éste haya dejado de abonarse efectivamente a la obligación. Esto es supremamente importante porque, como lo decía en el ejemplo, muchas personas no podían acceder por eso. Entonces, aquí hablamos que esas obligaciones de libranzas que se tengan, que, a ver, a mí me gusta explicarlo, o sea, la gente en su inocencia o en su desconocimiento, hablemoslo así, cree que la libranza es como el crédito realizado. No, la libranza es un modo de pago en el cual usted autoriza para que se hagan descuentos a su salario, a su nómina, que el pagador le haga ese pago directo a la institución. Más no es una garantía, es solamente el modo de pago. Entonces aquí me están hablando muy claro y me están diciendo, estas obligaciones de libranza, esos créditos, así estén al día, no me importa. Yo miro, es el 30% de lo que tenga el pasivo. Entonces el legislador en este caso fue, yo hablaba, yo le decía, estos cambios para el deudor, en muchos de los cambios fueron como que, oye, miraron en realidad la situación humana y como tú lo dijiste, almática de lo que estamos hablando, de la realidad de los colombianos, de la situación, digamos, de cientos de funcionarios públicos que tienen esas libranzas. Mira, yo he tenido profesores donde, o sea, es que, o sea, se quedan, o sea, no tienen para, o sea, no les queda ni para el transporte porque todo se lo descuentan, o sea, aunque legalmente no debería de ser así, Por pero supuesto, al estar, déjame, voy acá a hacer un aporte. Cuando se está por libranza, se está al día en la deuda. Es que es imposible tener una mora de 90 días si tengo la forma de pago por libranza. Pero aquí lo que se adiciona es que la persona puede ser beneficiaria de entrar en el proceso de insolvencia económica con dos deudas sin tener en cuenta las de las libranzas porque esas van a estar al día, simplemente porque son debitadas del salario. Entonces, un trabajador de cualquier sector, pero que tenga salario, por el hecho de tener salario,
acomoda una forma de pago con una obligación o incluso con dos por libranza, pero no obstante a que tiene esas con libranza y las tiene al día, porque se las debitan directamente, tiene otras obligaciones en las que sí puede estar inmerso en las causales que le benefician para acceder a esto, que son dos acreedores que estén en una mora, en un retraso en el pago por más de 90 días y sin contar las de las libranzas podrá acceder al proceso de insolvencia. Bueno, aquí sobre estos supuestos ya yo creo que ya hemos hablado, nos queda supremamente claro, Alita, esa es la realidad. También vamos a hablar cuál es la finalidad del proceso de reorganización, el proceso de insolvencia para personas naturales no comerciantes y pequeños comerciantes, para que a nuestros amigos les quede muy claro qué son qué es lo que lleva a este proceso, o sea, qué son los, digamos, cuáles son los procedimientos que se pueden surtir de este proceso, y, y los voy a explicar de esta manera. Primero, el legislador lo que quiere es generar una condición de acuerdo de pago, y lo menciona una negociación de pasivos en el cual tú puedas llamar a todos tus acreedores. Lo voy a hacer muy rápido, en el cual tú puedas llamar a todos tus acreedores y decirles, mire, esta es mi condición de pago actual y esta es mi fórmula de pago. Si quieres, ahorita hablamos un poquito más adelante con lo de la negociación, que es una parte muy importante del proceso. La convalidación de acuerdo privado, el legislador, ¿de qué se trata esto? Esto es cuando la persona prevé, o sea, esta parte del procedimiento es que prevé, hay una situación, y lo voy a expresar de esta manera. Hay una persona que ya sabe que no le van a renovar el contrato, que ya se lo van a terminar, y dice, Dios mío, yo en 3 meses ya no voy a pagar mis obligaciones. Hay una prevención. Entonces, ¿qué es la convalidación de acuerdos privados? Es llamar a sus acreedores y hacer acuerdos privados con sus acreedores y luego convalidarlos ante la institución competente que entregó por Ministerio de Justicia a estas entidades, tanto centros de conciliación como notarías, dependiendo del domicilio, y pueda llevar a validar ese acuerdo de pago y hacerlo. O una liquidación patrimonial. María Alejandra, Alita, ¿esto cómo es? Mira, es súper, y lo vamos a explicar, súper sencillo. La liquidación patrimonial es disponer, pagar su patrimonio, con su patrimonio, el total de las obligaciones. Es absolutamente, ahí se extinguen las obligaciones. Es decir, tú en el proceso de insolvencia puedes generar, en una etapa número 1, en una negociación, puedes generar o un acuerdo de pago, y a mí me gusta explicarlo de esta manera, pagos mensuales, donde tú puedas disponer y decir, en este acuerdo de pago yo voy a pagar así, yo voy a generar esto. O también se puede disponer en la liquidación patrimonial, es decir, mira, acreedores, juez municipal o del circuito, yo tengo estos bienes, yo tengo estas propiedades, o tengo estos enseres, y con esto es que voy a pagar mis obligaciones. Es la ley de punto final, ahí se extinguen las obligaciones. Civilmente no van a poder ser cobradas. Porque es muy importante hablar de estos asuntos, porque en realidad la finalidad del régimen especial es lo que en realidad la persona, y lo voy a hablar aquí muy tal cual como lo dice la norma, dice, siempre bajo la presunción de buena fe de las partes, la legítima exceptiva del acreedor con el que contrajo, hasta donde ella sea posible pagar las obligaciones. Porque muchas personas dicen, María Alejandra, Alita, y si yo tengo, voy a dar un ejemplo, 100 millones de pesos en activos, en bienes, pero mis obligaciones trascienden a 500 millones de pesos. Eso usualmente suele ser muy seguido. Tú con esos 100 millones de pesos vas a cancelar el total de tus obligaciones. Se va a extinguir civilmente la obligación, y ya es en algún momento, si moralmente, sin su ética, en su religión, usted dice, ya me llegó, ya quiero pagarles, porque ya civilmente no van a ser cobradas, ya es moralmente. Entonces, que hablamos supuestos, hablamos de la finalidad del proceso, una negociación de pasivos, una convalidación de acuerdos privados o una liquidación patrimonial, que son puntos neurálgicos que las personas deben de tener muy claro y que son corrientes del proceso. Porque, ¿qué sucede? Muchas personas dicen, pero yo
si me voy a una negociación entonces, y si me voy, y por acaso la negociación, sí, porque pues la negociación como su misma palabra lo dice, conecta a que sea aprobada por los acreedores. Igual te vas a una liquidación patrimonial, continúas ese proceso de insolvencia. Porque muchas veces, Alita, entre los mitos y leyendas del proceso hay mucha desinformación. Y yo lo hablo así en mitos y leyendas porque la gente llega a la asesoría y te va a llegar a ti diciéndote, uy, es que a mí me dijo una persona, y yo por eso digo, entre los mitos y leyendas del proceso de insolvencia, la realidad es otra, porque en la norma está todo estipulado, ¿sí? Sí, y además es que no solamente está todo estipulado, sino que hay una estigmatización del proceso, porque se rumora y se dice que de pronto eso es algo fraudulento, que eso es algo ahí como clandestino, como sacar, como hacer una sacada por la tangente de las obligaciones, como hacerle un, como una burla a la obligación neta y pura que se tiene en el banco o con el acreedor. Pero no, es una alternativa legal y es la oportunidad de reestructurar sus finanzas y de dar una segunda oportunidad a la persona que está en esta situación crítica de crisis económica, de superarla, de tener la alternativa también y lo más importante, de cumplir, que también esta ley está hecha para cumplir, no solamente para un beneficio para el acreedor, sino también un beneficio para el, el no, un beneficio para el acreedor, sino también para tener la oportunidad de pagar a satisfacción y ahorrarnos los costos de los engorrosos procesos judiciales y del tiempo que eso tomaría. Sí, eso es muy importante. Y Alita, tú dijiste una palabra que es muy, pero muy interesante y que y que siempre la trato de comunicar y la trato de expresar porque nosotros debemos, y como dijimos al principio, debemos de estar informando las situaciones. Cuando yo hablo de reestructuración, hablo de un concepto que las personas tienden a hacer y mirar, y estas reestructuraciones sucedieron mucho en pandemia, se presentó algo muy atractivo. Y el proceso de insolvencia, pues en realidad aleja esa situación. ¿Y por qué te lo voy a decir de esta manera? Las reestructuraciones son tomadas para capitalizar los intereses que tú tienes vencidos y llevarlos a capital. Entonces, en estos acuerdos privados que las personas hacen son muy diferentes, totalmente diferentes a lo que se establece en la negociación en el proceso de insolvencia, ¿sí? Porque mira, en esto sucede muchísimo, y yo lo explicaba esta semana precisamente eso, y le decía, mira, tú tienes que tener muy claro, porque cuando tú vas a firmar esos acuerdos privados, esto sucede mucho cuando las personas no están vencidas o que están, digamos, con una mora muy pequeña y les ofertan esos tipos de, digamos, estos tipos de mecanismos para reestructurar y la persona tiene que darse muy, muy en cuenta de lo que va a firmar porque esas reestructuraciones, como lo dije, es la capitalización del interés. Voy a hablar y voy a poner el ejemplo porque me gusta hacerlo así. Y con un ejemplo de esta semana. El señor tenía 13 millones de pesos ya tenía casi los 90 días y le llamaban para decirle, ponemos al día, pero le llevamos a reestructurar nuevamente el crédito, ya había pagado, su crédito inicial era de 60 meses, ya estaba en la cuota 24, ya iba pues le faltaban 2 años, le decía, se lo volvemos a llevar otra vez casi a 50 y algo de cuotas, porque no me acuerdo bien los valores exactos, y yo le decía, usted sabe lo que usted va a firmar, y me decía, es que yo hice las cuentas y casi es volver otra vez a iniciar el crédito nuevamente. Yo le dije, sí, porque usted va a capitalizar el interés. Entonces tenemos que informar, tenemos que darnos muy, muy atención lo que vas a suscribir, lo que vas a firmar, porque hay una realidad. Si usted no podía pagar esos 13 millones de pesos, ahora, ¿cómo va a pagar esos 24 millones de pesos, esos 25 millones de pesos, porque se los incluyeron a capital? Ya su crédito ya no está por 13 millones, sino por 24 millones de pesos por esa reestructuración. Cuando usted se da cuenta a los 6 meses, porque viene reestructurando, ya no debe 13 millones, sino debe 24 y luego ya debe 32 y así sucesivamente. Cuando usted se da cuenta, usted dice,
yo llevo 10, mira, ese día yo atendí a un señor que decía, yo llevo más de 10 años pagando, y yo le decía, ¿qué has hecho? No, es que me han hecho acuerdos de pago. Entonces yo decía, ay, santo, yo, o sea, tenemos que tener muchísimo cuidado con esos acuerdos privados que las entidades te llaman y te ofrecen a extender los términos, los tiempos, pero eso es un arma de doble filo, porque hablemoslo, y lo hablo, pues es una condición, pero ellos siempre van a querer tenerte que tú estés ahí pagando, que Claro, estés porque pagando que nunca finalice. aparentemente te baja la cuota, pero te alarga el tiempo y al extenderte en el tiempo se incrementan los intereses porque son más intereses por más meses. Y lo diferente es que, digamos, en el 2020 o en el 2021 tú tenías una tasa de interés diferente. Ahorita por el tema económico, por toda la situación, las tasas de intereses han sido súper diferentes. Entonces, si tú antes no podías pagar un interés, un ejemplo mensual del 1.6 o el 1.4 o el 1.8, ahora las tarjetas de crédito están en el 3% mensual. Entonces tú vas a decir, es que te la hacen al valor actual, no al valor diferido cuando tú tomaste el crédito. Yo creo que esta educación financiera es otro live, pero aquí hay que tener muy claro y muy pendiente de esta situación porque no pueden llegar a que por hacer más, por buscar una solución en este momento de dificultad, por no buscar una buena asesoría en un experto en insolvencia económica, tú vayas a perjudicar tu patrimonio, te vayas a endeudar más y esa solución que tanto buscaste te vaya a perjudicar porque es capitalizado el interés. ¿Sí? Entonces es muy bueno lo que vos decías, Alita, cuando tú decías, es que las personas dicen que este proceso es para defraudar. Para defraudar cuando tú hablas con personas que se encargan de hacer fraudes. Pero cuando tú llegas a una persona como Alita, cuando llegas a un profesional en el derecho que sea recto, te va a hablar de la norma específicamente. Yo aquí estoy hablando y yo no estaba hablando de ninguna situación. Entonces yo siempre es el contexto de cómo se venda. Y esto es muy, esto entre los mitos y leyendas, yo siempre digo, es dependiendo de donde tú llegues y dependiendo de la información que tú quieras, porque muchas veces las personas quieren escuchar lo que ellos quieren hacer y es muy diferente porque en estos procesos de reorganización es muy importante que tengamos en cuenta que está en juego el patrimonio. Está el patrimonio de muchos años, de muchas personas que han trabajado, que tienen su casa, que han librado, digamos, en muchas batallas por muchos años. Y aquí es muy importante porque deben de llegar con personas capacitadas, digamos, con unas cualidades y unas actitudes totalmente diferentes porque este proceso primero es jurídico, financiero, contable. Aquí hay una situación que conecta muchos lazos familiares y económicos de todos, ¿no? O sea, de la familia y de la persona natural. Claro, porque cuando se está endeudado y se está atrapado en esta situación donde te están llamando, te están cobrando, lo primero que hay es un gran nivel de estrés, que ese estrés irradia e impacta negativamente en tu entorno. Y entonces, independientemente de qué familia se tenga, porque como ya lo dijimos, hay muchos tipos de familia, pero esa familia y ese entorno se va a ver impactado negativamente por la situación de la crisis financiera. Y esas tensiones familiares llegan incluso a veces hasta generar unas rupturas de los núcleos familiares y de esas rupturas también entran las personas en depresión, en ansiedad, en angustia y lo que llamamos pues el impacto de la neurociencia, el impacto psicológico. Entonces, la neurociencia viene acá a ver cómo esta persona ha quedado gravemente afectada psicológicamente y tendríamos que navegar ahora por otras rutas, que es la salud mental de los colombianos y la salud financiera. Entonces, para acabar con ambos puntos de crisis, la salud financiera se puede mejorar, sí, claro, como con un poco de anestesia, que es lo que es el proceso de insolvencia. Y la salud mental de estas crisis que también se generan por el alto nivel de estrés, también se le puede dar aquí un alivio. Y es el proceso de insolvencia económica.
Yo creo que Anita tocaste algo que ha generado digamos, como un análisis diferente de las condiciones, porque mira, yo creo que el detonante, bueno, antes de pandemia ya nosotros atendíamos este tipo de procesos, ya teníamos, digamos, como tal esta experiencia, pero yo creo que después de pandemia eso fue como un detonante bastante, digamos, de orden público, el tema de las enfermedades de salud mental. Y esto ha sido algo que es de bastante y difícil manejo. Y yo te voy a compartir un video que hicimos hace muy poquito con un amigo psicólogo, en el cual yo decía, yo expresaba, decía, o sea, llevo tiempo enfrentando situaciones como me he intentado suicidar, doctora, 2 veces, aquí están mis heridas, aquí están mis cortadas, estuve hospitalizada 1 mes y medio, estuve en una clínica de reposo porque no pude lograr y me tocó auto entregarme, auto irme allá a que me atendieran porque me estaba enloqueciendo, llevaba meses sin dormir, mi esposo me dejó, tuve el divorcio, mi familia se afectó, o sea, esto es de emociones y nosotros es muy importante, o sea, no, o sea, es que uno se queda como que, oye, vamos a trabajar, pero eso también conecta mucho el tema que nosotros también debemos de aceptar porque veíamos el psicólogo como algo para la persona en que está loca, que está allá, que no puede. No, 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 no. Esto es algo que nosotros también estamos fortaleciendo y te lo digo ahorita de esta manera, porque esta situación es algo, mira, yo hace días atendí a una señora que literal se me puso a llorar en la oficina y me dijo, me intenté suicidar porque mi pareja me dejó con todas las deudas. Y yo decía, Dios mío, yo qué le, yo, ay Señor, bueno, ya ahí como uno dice, Padre, entonces como que ten tranquilidad, yo te voy a explicar, te voy a tratar pues de apoyar en el tema de la norma, en los beneficios, en lo que más, o sea, en lo que más puedo, pero esto también conecta mucho a tener, digamos, a buscar ese acompañamiento de personas. Psicológico. Mira, nosotros creemos que nosotros somos los autopsicólogos, o sea, que nosotros mismos somos nuestros propios psicólogos, que nosotros podemos autoanalizarnos y decir qué conductas tenemos y qué hacemos. Y no, no. Para cada hecho hay una necesidad y es tomar una decisión y decir, yo necesito buscar una ayuda. Mira, se han recuperado familias, se han recuperado, mira, a mí me da risa porque uno, gloria a Dios, Dios le ha permitido ser puente para muchas bendiciones y uno dice, oye, yo he sido no causante, pero solucionadora de que muchas familias no se divorcien, porque uno dice, oye, y te llegan en la consulta a pelear y a decir, es que por ti me endeudé, porque por tu culpa tú dijiste que ibas a montar esta empresa y me endeudaste y me hiciste y te dije que no hiciera sociedad con ese socio y ahora ese socio te robó, nos dejó con las deudas y ahora eres tú el culpable, ahora tú te endeudaste y cuando te llegan, Alita, te llegan y tú atendiendo eso, tú dices, Señor, y que tú puedas a través de un proceso, de una buena asesoría, de un buen acompañamiento, decir, mira, el entorno, aunque parece ser desértico y aunque usted vea que usted dice, no voy a encontrar la solución, hay herramientas jurídicas que también alternan, digamos, acompañamiento psicológico, todo este tema, digamos, de lo que tú mencionabas, que es súper importante, el corazón, lo humano, trasciende a ser un cambio, porque es que en el derecho sí, sí está la ley y la tenemos, pero una cosa es la aplicabilidad de las emociones cuando te llegan. Y mira, ahorita hace días atendí un usuario y me gusta hablar en el ejemplo, el señor ya le habían rematado el inmueble, o sea, ya no había nada que hacer, pero aún así había quedado con deudas. Entonces el señor parecía el mar de lágrimas, porque como tú dices, o sea, me quedé sin mi patrimonio, doctora, me quedé, Sigo María con Alejandra, deudas. y aún así me siguen persiguiendo y aún así tenía como 5 obligaciones más como de 500 millones de pesos. Yo le decía, no se preocupe, vamos, yo le voy a explicar la norma, le voy a decir,
Y él decía, pero ya me tocó salirme de mi casa, o sea, ya me quedé sin patrimonio, ya me dejaron sin nada, ya había vendido patrimonio, porque literal, el señor ya había vendido, o sea, ya había vendido sus inmuebles para pagar, pero pues no había, o sea, ya le quedaba el que le remataron el último y tras eso ya, o sea, le había quedado debiendo. O sea, tenía obligaciones. Entonces yo le decía, no, pero como ya no se quedó sin patrimonio, yo le expliqué, le dije, no, pues vamos al proceso con una buena orientación. Entonces el señor como que, ay, esta es la solución porque aquí voy a extinguir, aquí hay un punto final, aquí no me van a seguir cobrando, porque eso también es muy importante que quede muy claro y que quede de antemano y anotado. El proceso lo que quiere es hacer un cierre de las obligaciones, porque ¿qué sucede? Y esto pasa, mire, el señor Alita, literal, el señor que estoy hablando, el ejemplo, el señor cuando le finalicé, se puso, o sea, un señor casi de 50 años que tú dices que es súper fuerte, que esto decía, yo no veía cómo buscar una solución, o sea, yo no encontraba una salida porque me tocó irme para un apartamento, mi esposa está que me deja, o sea, y la señora estaba ahí, tenían un matrimonio como de 25 años, consolidado, decía, mi situación económica es sin fundamento, o sea, yo no tengo ya la salida. Entonces, para esas personas que estén así, yo siempre les digo, mira, lo más importante es que debemos de buscar la solución. Y Alita, tú eres súper fuente importante porque muchas personas van a ver este video, las que nos están viendo, y de lo que quede, digamos, en programado, porque en realidad esto es un aliento de una segunda oportunidad de usted volver a renacer, de usted mirar que el legislador fue bastante, digamos, oportuno para salvar las familias, para salvar la salud mental, para usted decirle, aunque usted haya caído en un fracaso, aunque usted se haya caído, aunque usted diga, me equivoqué, hice malas inversiones, confié en el supuesto amor de mi vida que me dejó endeudada, en el mejor amigo que me estafó y se fue para Europa. Hace días estaba hablando con una señora que me decía, hice un negocio con mi mejor amiga, se fue para Europa y me dejó aquí tenía como 600 millones de pesos y montaron el negocio, hizo unas deudas, en fin. Entonces, yo digo, señor, entonces esto es que usted, aunque sea usted en el fracaso, en la derrota, en lo que usted tenga, usted diga, esta es una herramienta para yo poder levantarme, para yo poder levantar a mi familia, para mirar un futuro, para decir, voy a establecer unas condiciones de pago óptimas con mis acreedores, voy a disponer un acuerdo de pago, voy a entregar mi patrimonio, pero aquí saldo porque lo que quiere la ley, y es muy importante como lo menciona, es que la persona siga siendo atractiva para que se vuelva emprendedor, para que siga restableciendo otra vez lo que sabe hacer. Aquí hay un punto muy importante. Sí, claro, esta ley está prevista es para que el acreedor reciba su dinero y el deudor pueda pagar y resolver su situación. Pero tenemos que concentrarnos, Alejandra, en informar cómo es el trámite. ¿Dónde es el trámite? Porque yo te estaba también preguntando hace rato, tú eres directora de varios centros de conciliación. ¿Cómo entra el centro de conciliación a ser parte de la solución? Claro, por competencia legal, aquí estamos hablando meramente asuntos legales y algunas situaciones, estamos hablando de que por ley las competencias se los entregaron a notarías y centros de conciliación habilitados en el territorio nacional para hacer los procedimientos de la negociación de deudas, ¿sí? Ahí es donde ahorita pues se está esperando por orden, pues por presidencia hayan unas innovaciones tecnológicas para que haya una reglamentación, para que los centros de conciliación a nivel nacional puedan prestar los servicios. En estos momentos nos estamos rigiendo porque hay una suspensión por parte del ministerio en la resolución donde dicen hasta que el presidente de la República no exponga estos medios tecnológicos, porque la ley lo expresaba así, y decía que tenía que tener una infraestructura tecnológica, lo voy a mencionar así, tal cual, cualquiera sea el domicilio del deudor, permita hacerlo, inclusive si el deudor se encuentra domiciliado en el exterior, pero también que esa institución tenga los medios estructurales tecnológicos para prestarlo. Entonces, hay una amplitud y eso fue un cambio legislativo bastante considerable
porque ya, digamos, un centro de conciliación como el que nos, digamos, como el que está en dirección en Cúcuta, en Ocaña, en Pamplona, donde se encuentren, puedan ampliar su espectro y pueda llegar a más lugares. Mira, lo que quiere garantizar el legislador es que más personas puedan acceder y puedan decir, no, es que yo vivo un ejemplo, voy a dar un ejemplo en Caquetá y nadie me hace, no tengo cómo prestarlo, tú puedes decir, en un centro en Bogotá de conciliación me lo puede prestar una notaría. Estamos hablando de las competencias, ¿sí? Esto es muy bueno porque ese cambio legislativo se hizo, se está a la espera de la situación porque antes solamente se decía que era en el domicilio del deudor, donde vive el deudor era donde se puede hacer el procedimiento en estos momentos ahora también. Entonces, si la persona vive en Bogotá, debe hacer su proceso en Bogotá, ¿sí? Entonces, para que eso quede muy claro, el domicilio donde se hace el Sí, procedimiento. pero, por ejemplo, hay muchas personas que podrían estar en territorios apartados donde no hay centros de conciliación. Hacer Entonces, las notarías. es- están las notarías y también, pero ahora puede hacerse a nivel nacional con los centros de conciliación con la implementación tecnológica. Se está esperando la reglamentación, porque ahí expresa la norma y está muy claro que debe de existir una reglamentación. Entonces, ahorita se tiene como eso, como que, digamos, como esta reforma fue el 11 de febrero, entonces se está esperando el reglamento, el decreto reglamentario para poder instaurar y para que los centros de conciliación empiecen a operar a nivel nacional, no por territorialidad o por domicilio, sino que pueda. Pues yo creo que hace días me preguntan y María Alejandra, y yo le decía, pues es que ya tenemos la norma, hay que saber esperar porque es que ya está la ley, ya se está esperando el decreto reglamentario y ya se venían desde el 2012 trabajando con esa misma legislación. Pues ahorita los cambios que se sustentaron o que se tienen, pues hay que seguirlos haciendo y que cuando lleguen, pues hay que tomarlos y seguir trabajando. Pero lo más importante de esto es que quede registrado, es que en cualquier lugar tú puedes buscar y ahorita digamos nosotros hay unas plataformas que tú puedes acceder y lo puedo decir, yo di el ejemplo de Caquetá, pero tú en la notaría puedes en Florencia, Caquetá radicar un proceso, en Bogotá, en Barranquilla, en Bogotá, en muchos lugares porque ¿Cuál es la diferencia para que se haga a través de notaría o a través de centro de conciliación? ¿Qué existe? ¿Qué diferencia un trámite del otro? no, o sea, eso ya es del servicio, porque la competencia es la misma, o sea, ya es pues, si es por competencia, como por valores, porque ya es como, digamos un ejemplo, ya es dependiendo como el abogado que lleve el procedimiento, digamos hay lugares donde no hay centros de conciliación, entonces deben de radicarse en las notarías o así, pero pues que no hay, digamos, diferencia, yo creo que es como los pagos, o sea, el valor económico del proceso. Y bueno, ¿y dónde es, cómo se cobra? ¿Cuánto Mira, vale este proceso? ¿Qué tarifas tiene? esto ¿Y es si muy son las bueno, muy mismas bueno. para las notarías o para los centros de conciliación? Son las mismas a nivel del territorio nacional, porque están tomadas por el Ministerio de Justicia, que es el vigilante de estas entidades privadas, semipúblicas y privadas como las notarías, en el cual determina y establece unas tarifas, unos rangos, dependiendo de las cuantías que generan el total de las obligaciones del deudor. A mí me gusta explicarlo porque ahorita vas a decir, ¿por qué lo explicas? Porque las personas, para que nos entiendan, eso es como cuando usted hiciera una escritura pública y usted va a su notaría de confianza y usted dice, yo voy a registrar una cuantía de una notaría, de una escritura pública por 500 millones de pesos. A usted le liquidan un valor por esos 500 Sobre ese millones. valor. Entonces, asimismo son este tipo de procesos. Dependiendo de la cuantía, ese es el valor que tú llegas a pagar. Pero acá hay una situación. Eso es un gasto administrativo que legalmente obedece que debes de cancelar. Y ya está pues la asistencia legal, digamos, de tu parte, Alita, de la parte, digamos, del abogado que hace, digamos, la representación jurídica. Y aquí sí trae una diferencia bastante que ya que estamos tocando. Anteriormente, digamos, inicialmente, no en el cambio legislativo, podían el deudor o a través de un vocero o un representante abogado poder asistir. Ahorita ya es el deudor o un abogado, ¿sí? Eso es muy claro porque
Ya no puede ser, digamos, como un vocero, llegaban, digamos, a las audiencias administradores, contadores, personas que no, ya no pueden actuar, ya no tienen la posibilidad, ya solamente se entregó para abogados o la persona deudora, ¿sí? Para que eso quede muy claro, eso es una de las reformas que hubo y que pues que yo creo que de manera, digamos, apropiadas llega a garantizar muchas situaciones para el deudor, porque es muy importante que el deudor, pues muchas veces, aunque dice, yo no tengo económicamente dinero, pero mira que hemos hablado casi una hora de una ley donde tú vas a poner tu patrimonio. Y yo lo hablo de esta manera y lo hablo como directora de centro de conciliación. Entonces, es que hay que hacer, digamos, la atención de que tú vas a hacer un proceso en el cual vas a disponer tu patrimonio y no es un juego, porque hay personas que tienen 1.000 millones de pesos, que tienen 500 millones de pesos, así sea el que tenga la casa de 50 millones de pesos. Es su patrimonio y usted debe de estar orientado con una persona con las Profesional, que sepa. profesionales. Sí, señor, porque es muy importante. Porque a veces como que ven como que, digamos, en estos medios de TikTok, como que las personas, como que, ah, esto es como muy fácil y yo soy capaz, y cuando están en las audiencias yo soy capaz y vaya, hágame el plan de pago, váyame el porcentaje, esto que me está hablando, y uno le llegan y uno le dice, lo que pasa es que a veces, a veces hay que, yo sé que estás en un momento difícil, pero también hay que hacer una inversión en un momento de crisis. Esa es una de las palabras que siempre expreso, porque eso es muy importante, porque tú vas a disponer tu patrimonio, entonces hay que tener en cuenta. Y sabes, Alita, hay algo que es muy importante, y ya que estamos hablando como de las reformas que hubo, y aquí estamos esto va a ser de gran beneficio a muchas personas que nos están viendo y que nos van a ver. Esta ley se amplió. Cuando me van a decir, María Elena, ¿por qué se amplió? Porque antes solamente pertenecían las personas naturales, no comerciantes. Y quiero que quede registrado acá esto, porque yo sé que hay mucha más información. Hemos hablado de asuntos muy puntuales, pilares de la aplicabilidad y conceptos de la norma, pero es muy importante que tengamos pendiente que las personas, esto el legislador fue, y, o sea, porque para los que hemos venido trabajando esto por casi una década, sabemos que este tipo de personas quedan en el limbo. O sea, no eran ni personas naturales, ni cumplían la 1116 como persona jurídica, ni como comerciante, ni como persona natural. Quedaban literal en el limbo. O sea, no aplicaban para ningún régimen. Ahorita ya quedaron incluidos en este régimen especial de persona natural no comerciante y pequeños comerciantes. Lo voy a leer de esta manera. Los procedimientos contemplados en el presente título serán aplicables a las personas naturales no comerciantes y las personas naturales comerciantes que se cuenten con activos totales por el valor inferior a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, aquí la norma, entonces, Alita, aquí hay más posibilidades para mayor trabajo, porque ya no solamente es la persona natural, sino que también son los pequeños comerciantes, como lo llama la norma así. Entonces, el pequeño comerciante que nos está viendo y que dice, yo no aplico ni para esta ley ni para esto, ya aplicas para este régimen especial. Y mira que la norma fue hermosa cuando dice, excluyendo el valor de la vivienda de su familia y el vehículo que utiliza como instrumento de trabajo. O sea, mucho mayor beneficio para esos comerciantes, pequeños comerciantes que les excluyeron su familia, o sea, su casa familiar y el automóvil. Muchas veces de ellos tienen vans para transportar alimentos, para que son, digamos, Es una agricultores, herramienta de trabajo, el una carrito, herramienta de trabajo, para exacto. hacerla, Y o el camión, o lo estos que tengan para el servicio del trabajo. exacto, para el beneficio de su pequeña empresa, estos bienes son excluidos. Entonces, vamos a decir que tienen que ser inferior a 100 salarios mínimos. Entonces, estamos hablando de un valor bastante considerable para que entonces a veces, digamos, hacían críticas y yo escuchaba, y lo voy a hablar de manera muy como institución, decían, es que si hubo amplitud para que los centros de conciliación manejaran a nivel nacional, sí, pero la ley también dio posibilidades y amplió el espectro
para que no solamente se limitara a las personas naturales, sino que también se llevara a personas, pequeños comerciantes con casi 1.000 salarios mínimos. Estamos hablando de casi 1.000 millones de, o sea, y me vas a decir, o sea, pero es que hemos atendido tantas personas que yo sé que van a aplicar a muchas personas porque que tengan ese patrimonio, les están excluyendo la casa familiar y el vehículo, estamos hablando de que posiblemente puedan ser 500, 400 millones de pesos más el salario, hay muchas personas. Entonces, el contexto de este procedimiento se amplió para que podamos prestar mucho mayor el servicio y que esté desinformado esto. Entonces, aquí va a quedar una información para las personas porque esto va a ser de Bueno, mucha. demos ejemplos, Alejandra, demos ejemplos. ¿Quién es un comerciante que puede estar en eso? Las estéticas, los spas, los salones de Cualquier belleza, pequeño los comerciante. peluqueros, los panaderos, todos los emprendedores que ya están constituidos en Cámara de Comercio, que son comerciantes, pero que no les da un volumen de ventas o un capital, que sus activos no son tan grandes y obviamente pues no van a estar regidos por la superintendencia, por un proceso de reestructuración económica que tiene otra complejidad y otro manejo, pero sí pueden venir al proceso que tenían anteriormente las personas naturales no comerciantes en una forma ágil, práctica, sencilla, de Eficiente, fácil de rápido. asistencia y que va a ser en cualquier centro de conciliación a nivel nacional o en cualquier notaría. Así es, Alejandra. Así, tal cual. Entonces, esto yo creo que va a ser de muchísima información y aquí me va a decir, ay, María Alejandra, pero porque es que la norma trajo muchas Tenemos cosas. una persona que nos comenta de qué, me preguntan de qué ley estamos hablando. Espérate un segundo, de pronto llegó esta persona más adelante del inicio del programa. Estamos hablando de la insolvencia económica en personas naturales no comerciantes y pequeños comerciantes. Ahora, ¿con qué? Con la entrada en vigencia de la ley 2445 del 11 de febrero del 2025. Esta ley modificó nuestro código de procedimiento, nuestro código general del proceso, que ya traía este sistema, pero que no estaba tan amplio el espectro como ahora y que abrió la posibilidad para que esos pequeños comerciantes también puedan ser beneficiarios de este proceso de insolvencia económica. ¿Y qué es la insolvencia económica? Es la alternativa que le da una suspensión a los procesos ejecutivos, a los procesos en curso o simplemente la oportunidad de decir voy a tener unas dificultades económicas y quiero anticiparme a esos hechos, si no es que están en marcha ya los procesos, pero aunque estén, los suspende. Entonces, la oportunidad que tiene una persona que está en una crisis económica y que tiene varias deudas para poder resolver sus deudas, hacer un proceso de pago y tú nos hablabas de tres temas, ¿los puedes repetir para actualizarnos acá rápidamente con la persona que nos está Los preguntando? beneficios, estás hablando de los beneficios, ¿cierto? No, te estoy preguntando, por favor, que nos absuelvas las alternativas. Acuerdo de pago, Ok, de una negociación de liquidación. pasivos, una convalidación de acuerdo privado o la liquidación patrimonial. Repítelas, por favor. Sí, es la negociación de pasivos, que es el acuerdo de pago, que es la posibilidad en el que tú llamas a todos tus acreedores y dispones una alternativa de pago actual a la que tengas en el momento de declararse insolvente. Segundo, la convalidación de acuerdo, que es una manera preventiva en el cual tú dices, voy a prever esta situación y haces acuerdos privados y luego las convalidas en las instituciones que ya hemos hablado por competencia. Y la liquidación patrimonial es poder disponer, pagar su patrimonio con el saldo absoluto del total de sus obligaciones. Es la ley de punto final, ahí se extinguen las obligaciones. Entonces, tú generas una posibilidad de pago en el proceso de insolvencia. Es muy bueno lo que decía Alita, porque aquí estamos hablando de condiciones de pago para sanear el total de las obligaciones. Y Alita, antes de que, bueno, ya estamos como en el tiempo, pero aquí tenemos que dejar esto muy informado porque en los cambios que hubo legislativos es muy, muy importante porque, ¿qué sucedía? Muchas personas del núcleo familiar, voy a poner el ejemplo, los esposos. Entonces los esposos se endeudaban, los esposos tenían obligaciones que eran codeudores, obligaciones que eran solidarias, que yo te avalo esta obligación, que tú me prestas para esto, y que en realidad generaban como un universo. Y entonces antes decía, es que la persona
es la persona. Aquí no estamos hablando de sociedad conyugal, sociedad patrimonial, sociedad de hecho, ni sociedad de ningún tipo comercial. Entonces, el legislador, al ver esta situación, que habían muchas familias que tenían conectadas, digamos, solidariamente obligaciones, y lo voy a leer de esta manera, sacó en el mismo procedimiento, en la misma ley, y lo dice así: que un mismo conciliador tramitara coordinadamente la insolvencia de varios deudores pertenecientes a un mismo núcleo familiar. Es decir, amplió el concepto a decir, porque antes eran totalmente individuales y sucedían unas situaciones de reparto, ahorita las voy a hablar muy puntual en la norma. Entonces aquí amplió el contexto del núcleo familiar. ¿Qué dice? Lo voy a leer para que quede muy anotado y que eso lo tengan muy cerquita los esposos o los hermanos, con los hermanos, la mamá, el papá, la hermana y el papá, bueno, en fin. Dice así: un mismo conciliador tramitará coordinadamente la insolvencia de varios deudores pertenecientes a un mismo núcleo familiar, que así lo disponga, siempre que respecto de cada uno de ellos se den los presupuestos de insolvencia de los que estamos hablando y cada uno cumpla sus requisitos, como lo que ya hemos hablado. En este caso, el Centro de Conciliación o Notaría designará un mismo conciliador para todos los solicitantes. El valor de sus servicios no podrá exceder el 50% adicional en cada caso correspondiente, mayor a superior al pasivo. Esto es un beneficio porque anteriormente decía, si los esposos se declaraban insolventes, entonces tocaba que los dos pagaran dos tarifas. Ahorita está hablando la norma de decir, paga una tarifa y la otra va con el descuento en 50%. Va coordinadamente. Es decir, mira, esta palabra es muy clara para explicarla. Son procesos simultáneos. Son procesos que van, aparte que son, como dicen, en cada uno de los, que cada uno hace su proceso, pero coordinadamente son. Entonces, coordinadamente en el diario. La audiencia es a las 8, la siguiente es a las 9. Lo que resulta de una lleva a la otra. Y esto es muy importante porque el legislador aquí sí fue súper bueno, porque cuando estos asuntos que conectaban obligaciones solidarias y obligaciones y demás, como decía anteriormente la ley, pues había que ponerlo en reparto y debía de ir un reparto. El reparto es cuando hay controversia, cuando hay una liquidación, y entonces decían, Dios mío, van a quedar en juzgados diferentes, pueden tomar decisiones diferentes. Bueno, tú ya sabes procesalmente y no quiero hablar de ese tema porque lo voy a enredar, pero entonces aquí ya dejó descrito puntualmente que esos mismos procedimientos coordinados familiares deben de llegar a disposición, si se llegara a necesitar la jurisdicción ordinaria, que se hagan la radicación en un mismo juzgado. Es súper importante, Claro. porque muchas veces decía, Dios mío, ¿qué va a decir un juez? ¿Qué va a decir el otro juez? Es única instancia. Entonces aquí ya dejo esto muy claro. Y para decirle y para aplicar a lo del tema, las conexiones de familiares por concepto son los cónyuges, los compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y único civil. Estoy hablando de abuelos, nietos y hermanos. Esto es una novedad, esto es una actualización muy buena para las familias colombianas que se han endeudado por querer hacer empresas, por querer, digamos, los abuelos a los hijos, o sea, ahí a todos. Entonces esto pues ya se puede hacer y sale un poco más económico el procedimiento, para que lo tengamos en Claro, cuenta. porque se está entendiendo lo que es la realidad, y es que la unidad familiar también es una unidad económica. Esa es la palabra. Es comprender o sea, la dinámica. Que en mi familia, en mi núcleo familiar, en mi entorno básico, pues somos una unidad económica, una unidad de trabajo, una unidad de progreso. Así que las deudas, por ejemplo, de mi núcleo y las mías son nuestras deudas, porque están encausadas a un proyecto común. Uno busca, al primero que uno dice, o el esposo lo busca uno, o uno busca al esposo y mira, tengo esta idea, vamos a endeudarnos, vamos a hacer este crédito, en fin.
Entonces, esta es una solución muy, muy puntual del legislador y yo creo que Alita, el legislador fue muy, 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 digamos, digamos, en lo que hemos hablado, porque la norma es muy amplia. Yo creo que nos extenderíamos, aquí podríamos hacer otro live de la liquidación, de la convalidación, pero estamos hablando de las generalidades. La generalidad, sí. Es muy amplia, pero El legislador fue empático con la realidad colombiana y de es las muy familias. humano. Sabes que cuando yo la leí, yo dije, uy, esta es como una ley como que muy garante, porque mira, y dejó muy puntual, y voy a hablar de los beneficios para ya, digamos, decirles, esto es una norma que, como lo hablamos, es para especial, fue creada para los deudores. Entonces uno dice, pero ¿por qué tantos beneficios, Alita? ¿Por qué María Alejandra viene a hablar tan bonito de la norma? Porque cuando las personas saben, entonces toman todo lo bonito de la ley. Y los beneficios son muy considerables, digamos, ahorita, no hay, ahorita se limita muy, a mucha información el tema de los descuentos por libranzas, que inmediatamente por el pagador, o sea, porque antes había en que los legisladores, o sea, digamos, los juzgados, las personas podrían entrar como a poder tener autonomía, de decir, es que la norma no fue explícita cuando me hablaba de las suspensiones, ¿sí? Porque podían sacarlo por analogía, entonces por analogía no establece la norma, entonces como no establece, entonces venía un conflicto jurisdiccional, un conflicto, digamos, en atención a que la persona que accediera a los beneficios no tuviera de manera muy eficiente y eficaz, rápida, la suspensión de estos descuentos por libranzas, porque los pagadores hacían caso omiso, porque todas esas situaciones que se generaban, y ahorita la norma quedó supremamente clara, ordena a los pagadores, todo pagador que nos está viendo establece, y si quiere se puede leer la norma, y dice, ordena suspender de manera inmediata, inmediatamente el Centro de Conciliación o Notaría comunique del proceso de comunicación del deudor, inmediatamente debe de suspender todos los descuentos, asimismo todos los procesos jurisdiccionales, excepto, eso sí, ahí sí voy a hablar, excepto el de los alimentos. Aquí la solución, UGPP, DIAN, amigos de Alita que tengan situaciones financieras, pero el de alimentos no se suspende, mi querido amigo, eso sí le toca seguirlo pagando. Entonces, ¿qué es la situación? De este beneficio es muy bueno, porque antes tenía un tiempo, es decir, 3 meses, 6 meses, porque en el tema digamos, hacer valer el derecho. Una cosa es el derecho y otra cosa es hacerlo valer. Pero ahorita ya cerró esa puerta y le dijo, pagadores, de manera inmediata suspender todas las medidas, todos los descuentos automáticos, también los descuentos automáticos, los descuentos por libranza, todos los descuentos que tenía la persona que generaban condición de pago, porque hay una desigualdad, porque tú estás pagando, eso todo tiene una explicación, y yo quisiera explicarles todo, pero todo es con su tiempo, porque es que el proceso en su principio rector es que haya igualdad de los acreedores. Y si el deudor, Alita, tiene imposibilidad de pago porque la norma le obliga y le dice, usted no puede pagar a ningún acreedor cuando ya está admitido al proceso, y usted le siguen descontando, pues los acreedores no hay igualdad, hay desigualdad, porque unos están recibiendo pagos y los otros no. Claro. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos muy claro, y también quedó muy, muy, muy claro la suspensión de todas las garantías mobiliarias al momento de la admisión del trámite. Esto era antes que las entidades como que decían, no, yo ya la hice, no. Cuando tú eres admitido al proceso, todo queda suspendido, y eso es una generación de pago, y eso es una clase que podemos dar, porque eso es una forma de pago único. Pero si tú la haces antes de ser, digamos, de hacerse reclamar o de hacerse efectiva, antes de eso tú puedes acceder, y te beneficia muchísimo. Entonces yo creo que esto ojalá llegue a muchas casas, a muchas familias, a muchas personas que pueden recibir esos beneficios de la ley, y que puedan sentirse identificados, y que en realidad conozcan cada beneficio de la ley. Lo más importante, pues que busquen Alita, que se informen con personas adecuadas, que busquen, que son mayores los beneficios. Me va a decir María Alejandra, Alita, pero yo tengo que pagar. Sí,
pero son mayores los beneficios, hay un asentamiento de capital. O sea, si yo les hablo de los beneficios, yo creo que nos vamos en un live completo. Entonces, hay muchos mayores beneficios que trae la norma, hay muchas bondades que se pueden alternar y que ustedes deben de buscar las herramientas para buscar en una solución de dificultad económica donde no encuentran la salida, buscar las herramientas legales para que usted pueda recuperarse. Yo creo que esto es muy importante, Alita, que siempre se tenga en cuenta y que quede pues registrado, que lo más importante es tomar una decisión a tiempo, porque cuando la persona lo toma, puede proteger y puede salir de la situación que se encuentra. Qué maravilloso mensaje, qué reflexión profunda y trascendental para apoyar a las personas que están pasando por estas circunstancias. Alejandra querida, se nos ha agotado el tiempo y quiero darte las gracias, no sin antes hacer un comentario final. Hace un año, el 6 de junio del 2024, teníamos en estos espacios una conferencia, una charla en estos mismos términos y de este importante tema de la insolvencia económica con Oscar Marín, que es el filósofo del que hablábamos, nuestro filósofo común. Entonces, hace un año, el padre de la insolvencia económica en Colombia, porque fue promotor, fue gestor, ha sido conferencista, bueno, hizo de todo para sacar adelante los procesos de insolvencia económica. Compartíamos sobre este libro, que está actualizado al 2023. Hace un año, en esta charla con él, no se visualizaba que en menos de ¿cuántos meses después? 11 en menos de 11, no, la ley sale en febrero. 7 meses. 7 meses después, a nuestra charla con él y también a su partida, Colombia se transformara y tuviera un gran salto positivo y que mejoráramos el sentir de la ley para que sea asequible a más colombianos. Hace un año, cuando conversábamos con él, pues esto no era posible de los pequeños comerciantes. Y hablábamos de incluso que hay personas que son naturales con establecimiento de comercio y que había una dificultad para aquellos que tenían simplemente por el hecho de tener cámara de comercio la posibilidad de entrar en el proceso de insolvencia económica. Gratamente, la vida nos ha sorprendido y hoy comparto contigo esta buena noticia en un homenaje y en hacer un sentido reconocimiento y honrar la memoria de Oscar, y creo que no hay nadie mejor que tú para que lo sigas honrando y que lo sigas poniendo en alto, porque lo que estás haciendo y comunicando y transmitiendo y amando de esta forma como amas a la ley y como amas el sentir de lo que haces, es la mejor manera de llevar en alto la memoria y honrar a Oscar Marín. Bueno, yo creo que hablar de Oscar siempre yo siempre he dicho que las palabras siempre van a ser bastante no difíciles, porque pudiera yo creo que escribir cientos de cosas, porque fue un hombre maravilloso. Gracias a Dios, Dios me regaló un esposo impresionantemente inteligente. Es un honor haber sido su compañera por el tiempo que la vida me permitió tenerlo. Pues qué más promotor e importante de haberle aprendido, de estar en el legado de que él dejó, de que yo creo que esas actualizaciones y todo lo que se presenta de la norma ahora fueron las luchas que él tuvo, porque él sí luchó. O sea, yo creo que fue de lo que tenemos ahorita, de todos los beneficios de libranza, de descuentos, de las garantías mobiliarias, o sea, de infinidad de cosas. Yo sé que los jueces del circuito municipales que vean esa información conocen a Oscar Marín Martínez como pionero, fundador, digamos, él era el padre de la insolvencia de persona natural no comerciante, y siempre hablaba de los pequeños comerciantes que quedaban, como por yo fuera, lo excluidos. fuera. Yo creo que fue un hombre que llegó
a muchísimas familias, que benefició a cientos de familias, que amplió el contexto de la persona natural para que a través de la institución que fundó pues pudieran llegar a cientos de personas, el proceso fuera más accesible. Como él decía, el tema no es de plata, o sea, hay muchas cosas que él nos enseñó, que gloria a Dios, él trabajó que hemos trabajado, que venimos haciendo con el amor. Ojalá tuviéramos la pasión que él tiene, pero ahí vamos. Pero yo creo que recordar a Oscar es recordar su legado, su trabajo, el amor de cientos de millones de, porque literal, o sea, fueron muchísimas las personas que hemos atendido durante los 2 años que se lleva tramitando esto, salvando patrimonio, suspendiendo remates, toda esa situación que yo creo que ha llegado a que siempre lo vayan a recordar, porque literal, o sea, como que nos ayudó a salvar la casa, o sea, era eso, y era algo que le apasionaba. Y ahorita qué rico que mira cómo son las cosas. Hace un año pues él estar acá y yo hoy estar acá, pero gloria a Dios nos permite recordar, porque, porque aunque no esté con nosotros físicamente y aunque pues haya sido muy difícil, su partida inesperada, porque tenía muchísimas posibilidades para vivir, era un hombre con mucha energía, pero Papito Dios así lo quiso, y yo sé que está en un mejor lugar, que trabajó incansablemente. Mira, yo voy a decir algo confidencial. Él no dormía, él siempre, él dormía 2, 3 horas, porque él siempre escribía, él siempre estaba conectado, él siempre estaba leyendo, él siempre estaba queriendo hacer más. Entonces es muy bueno que lo tengamos acá, que sea hoy un día para recordar a ese hombre maravilloso, inteligente, pionero, promotor de esta ley, que estos beneficios se continúen haciendo y que se continúen llegando a muchas más familias que tienen estas dificultades, que por supuesto nunca va a ser olvidado, porque él siempre va a ser recordado, él siempre va a estar en nuestros corazones, él siempre va a estar con nosotros, como, o sea, no, o sea, Pues es Alejandra, lo que te digo, eres una gran pupila, eres una gran, además eres una pupila que está superando ampliamente al maestro. Te no. felicito, te doy las gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por este conocimiento, por este espacio que nos has permitido compartir contigo, con nuestros amantes de la justicia y el derecho, con las personas que les interese este tema y que pueda ser una salvación, una tabla salvavidas para las finanzas de las familias y los pequeños empresarios en nuestro país. Decirte que tú eres un maravilloso legado, o sea, tú representas dignamente el legado que ha dejado Oscar Marín, y qué bueno poder tener este espacio para honrarlo a él, honrar su memoria y honrarte a ti. Me quiero despedir dándote un maravilloso aplauso. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Besos, y seguiremos comunicando e informando con mucho amor muchos temas que sean de utilidad para los colombianos. Gracias.